Bueno, gracias, sacerdote Simón Fu, profesor de filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, egresado y formado en teología por el Seminario Mayor de Nuestra Señora de Suyapa, y sacerdote que oficia homilías en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel. Gracias por esta entrevista en el contexto del lamentable deceso del Santo Padre Francisco. El cardenal Kevin Farrell, carvalengo de la Santa Sede, justo unas horas después de la bendición Urbi et Orbi, anunciaba con pesar al mundo que había fallecido Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Estimado sacerdote Simón Fu, ¿usted ve algún misterio divino o una coincidencia el hecho de que el Papa haya fallecido precisamente en el contexto de la Pascua de Resurrección, que fue medianoche de Honduras, el fallecimiento del Papa? Se puede considerar como una gracia muy especial. El Papa estuvo con un quebranto de salud bastante fuerte. Y si bien es cierto, pues el hecho de que fallezca produce mucha tristeza, pero también es un descanso para él, ya su organismo y todo estaba bastante afectado. Entonces sí, creemos que por gracia de Dios, qué bonito es que el primer domingo de la resurrección, pues él parta hacia la casa del Padre, ya participando en la Pascua. Sí, se puede considerar desde esa perspectiva como un regalo de Dios. Señor sacerdote, el hecho de que ¿cuál es la mejor forma, cree usted, ahora en la etapa del cónclave que ya se ha convocado para el 7 de mayo, ¿sí? Que los cardenales pueden hacer para honrar la memoria de su santidad el Papa Francisco? ¿De qué forma pueden honrar ese legado, cree? Creo que pues, el legado que él deja, que yo lo podría como sintetizar en las lecturas de la liturgia de la Eucaristía de hoy, en la primera lectura de San Juan, en donde se dicen: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Creo que la actitud pastoral, la actitud del Santo Padre Francisco se expresa muy bien en esa frase: aprendan de mí que soy manso y humilde. O sea que esa espiritualidad que el Papa transmitió como en el gobierno de la Iglesia, se requiere actualmente esa actitud de pastor, de amigo muy próximo, muy cercano a todas las personas, independientemente de su cultura, su credo religioso, su situación social. Una de las cosas hermosas que creo que el Papa enfatizó en toda su acción pastoral llevando el gobierno de la Iglesia es la profundidad y la libertad que dio el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es hombre y habita entre nosotros. Por eso, toda persona tiene una deidad muy especial, muy particular, y hay que respetar, considerar y promocionar de la mejor manera. Creo que ese es el legado que hay que continuar. Claro está que cada momento de la historia de la Iglesia y el momento en que vivimos requiere respuestas y decisiones muy propias del momento, pero siempre orientadas por un espíritu que en este caso es el legado que deja el Santo Padre. Insisto, es el amor, el respeto a la familia humana, pero resolviendo problemas que están también urgentes y apremiantes y que surgen en estos momentos, en que él ya haya partido hacia la casa del Padre. Gracias. Estimado sacerdote Simón Fu, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, muy cercano al Papa Francisco, en una entrevista que ha dado estos días en este contexto de dolor a un colega de prensa internacional, ha dicho que el Espíritu Santo actúa de esa forma, que es que siempre hacia adelante, nunca retrocede. El Espíritu Santo actúa de esa forma de que siempre motiva cambios hacia adelante para el bienestar de los hijos de Dios. Él decía que ese paradigma del Papa Francisco se va a continuar con el próximo papado. ¿Usted qué
¿Qué opinas? ¿Se sigue con ese paradigma? Creo que hay una línea que deja, insisto, que hay que valorar, respetar y continuar, porque ha sido uno de los grandes aciertos del papado del Papa Francisco, así como en los momentos lo fue el gobierno papado del Papa Benedicto, que el Papa Benedicto aparcó a la Iglesia en volver a las raíces de la teología, de la vida de la Iglesia. El Papa Francisco abrió el corazón de la Iglesia al mundo. Entonces creo que eso se debe continuar, pero bajo las modalidades que se requiere también en este momento de la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad. O sea, vivimos un mundo bastante complejo. Entonces, una de las cosas que se requiere es el saber tratar con el mundo occidental y oriental los temas que son apremiantes a resolver para el bien de la familia humana en general. Cada tiene su especificidad. Hay que abordar el problema económico, el problema político, el problema social, el dolor del corazón que el Santo Padre nos dejó, pero retomar la capacidad y el discernimiento que el nuevo Papa, por inspiración del Espíritu Santo, pues vaya manifestando y empezando en su nuevo gobierno. Sí. Sacerdote Fu, ¿usted cree que evidentemente el hermetismo en donde se introducen desde el principio del cónclave en la Capilla Sixtina es como una especie de blindaje para alejarse de los ruidos del mundo y tener una capacidad de discernimiento más pura? De hecho, que veamos que la Iglesia y los cardenales tienen diferentes tipos de nacionalidades. Y ellos tienen a su cargo, pues, en su función de cardenales, también hacer ver y llevar la opinión y criterio de sus países. En ese sentido, pues sí, es como saludable que se aíslen y tengan esos momentos de intimidad y comunión bajo el Espíritu Santo para discernir. Hay situaciones de diferencias culturales, sociales y económicas, pero en última instancia quien decide la elección del nuevo Papa es el Espíritu Santo. Sí. El cardenal Oscar Andrés Rodríguez está entre los 8 cardenales que pueden influir se nos dice por parte de algunos analistas internacionales, para que puedan influir de alguna forma humanamente en la elección del próximo Papa. ¿Cómo valora esa apreciación entre uno de los 8 cardenales? Pues es importante para nuestro país, ¿verdad? Ver que el cardenal Rodríguez pues es una persona en la cual la opinión se centra y valorizan sus criterios. Y la valorización misma que hace él del cónclave y de la persona del Santo Padre ya fallecido. Pero, insisto, el discernimiento está también en él, como muy bien lo ha expresado, con nosotros, el resto de cardenales. Pero la influencia no es determinante, sino que es un sugerir, un opinar, un valorar, pero no es determinante. La última decisión está en la acción de Dios bajo el Espíritu Santo. Que siempre es mejor para sus hijos, ¿verdad? Exactamente. Es por eso que es tan sorpresivo el hecho de que se diga, nadie esperó que iba a ser el Papa latinoamericano. Por gracia de Dios se dio el evento. Y pues ha hecho mucho bien esa elección. Sí. De hecho, señor sacerdote, ahorita el Colegio Cardenalicio está constituido por 252 cardenales, 135 que son cardenales electores y 117 no electores. ¿Usted, como especie de consejo, cuál sería la especie de que ellos evadan toda influencia, claro, humana, externa, previo a entrar a la Capilla Sixtina? Porque siempre hay presiones por el poder económico y político. Todo. Exacto. Precisamente la gente que ya estableció el dinamismo del conclave, la agenda inicia con momentos de oración, de Eucaristía entre ellos, momentos de comunión y discernimiento. Entonces, creo que es la mejor actitud
que la Iglesia en su sabiduría ha podido desarrollar. Oración, la Eucaristía, y el hecho de poder discernir entre ellos bajo la acción del Espíritu Santo, que es lo que mejor puede acontecer para el bien de la Iglesia y de la humanidad como tal. Pero que prevalezca ese criterio no regionalista o nacionalista, sino que de Iglesia y de hermandad como familia humana. Eso es lo que se debe priorizar. ¿Sí? O sea, que tiene que haber una labor contemplativa plena. Plena, sí, exactamente. Ahora, para ir culminando, señor sacerdote, el cardenal Gerhard Müller advierte de un posible cisma si no se elige a un papa ortodoxo. Cito lo que él dice: la cuestión no es entre conservadores y liberales, sino entre ortodoxia y herejía. Cuestiona. Es decir, ¿cómo valora esta apreciación del sacerdote Fu, que dice que no es lucha entre conservadores y liberales, sino entre ortodoxia y herejía? Pues en realidad no conozco en profundidad los argumentos que él tiene, ¿verdad? Entonces, pero considero que el papado el Papa Francisco es legítimo y tiene sus aportaciones, y hizo entrar en la Iglesia nuevos cambios importantes y significativos para la Iglesia y su labor de misión y evangelización. Y a la vez, pues, ha ayudado a que la Iglesia se inserte en un mundo que cada vez es más cambiante y vertiginoso. Entonces, creo que ese es un aporte que el Santo Padre dejó. ¿Sí? Entonces, no hay que subestimarlo ni excluirlo, pues, del actual momento que se vive en la elección del nuevo Papa. Hay que considerar eso. Como lo que el Papa decía, la Iglesia tiene que ir a las gentes, a las personas, acercarse muy bien en su momento, en sus necesidades, en su historia, porque eso es lo que se requiere. No es una moda, no es una tendencia, se requiere esa actitud de servicio pastoral, de misión y evangelización. Sí. Padre Fu, y ya para culminar, se menciona muy fuertemente al cardenal filipino Luis Antonio Tagle, que era de esa línea cercana al trabajo del Papa Francisco. Pero ¿usted cómo valora de qué continente podría surgir nuestro próximo sumo pontífice? Dice que no deja de ser curioso porque se han propuesto un asiático y un africano. Sí. Entonces uno viendo la historia del presidente de la Iglesia, es un latinoamericano que antes que falleció. Pues es interesante, uno piensa y plantea que surja de otro continente, que podría ser asiático o africano. Pero no deja de ser más que una especulación que uno realiza y puede tener simpatía por ese tipo de elección, pero no podemos ser contundentes y decir ahí está ya el nuevo Papa. Sí. Aquí la cuestión, como usted dice, es orar al Espíritu Santo y que sea lo mejor, que acontezca lo que siempre sucede para el bien de la Iglesia y de la familia humana. Entonces eso hay que ir como haciendo un discernimiento también. Y ahí es cuando entra en esta cuestión, estimado sacerdote Fu, del Papa Negro, que algunos atribuyen de que era por la sotana que utilizaba el Papa Francisco. No, por eso, exactamente. Y es porque eso se le adjudica a la Compañía de Jesús, que en el tiempo era el superior de los que usaba esa vestimenta negra. Entonces algo ya es, sí. Sí, porque ya utilizan otra manipulación. Sí, están hablando de que es un papa negro de la raza o que es un especialista en maldad, no sé, esas son puras especulaciones y tergiversaciones sobre todo. Bueno, gracias por su tiempo, Bueno, hermano mucho. sacerdote Simón Fu. Bueno,